La libertad de Keiko Fujimori, como lo hemos señalado, se dio tras el fallo tiene que ver con un pedido de habeas corpus presentado por su hermana menor, Sachi Fujimori, en el que lo solicitaba era puntualmente la anulación de esta sentencia de prisión preventiva, decisión que no ha caído nada bien al interior del equipo especial Lava Jato. Marco Vázquez y Eduardo Cobos en una entrevista con el fiscal coordinador Rafael Vela, y más adelante también estaremos conversando con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Vamos con la entrevista del fiscal Rafael Vela. Nosotros consideramos que es un fallo contradictorio, además que para nosotros es sospechoso de representar no estrictamente un juicio de valor técnico, y por tanto carece de cualquier tipo de incluso legitimidad respecto a una decisión tan trascendente como era la excarcelación de una persona de absoluta notoriedad como es la señora Keiko Fujimori. El jefe del equipo especial Lavallato habla de todos los temas de su más agitada semana: salida de Keiko, excarcelación de árbitros y medidas futuras para Villanueva. Eso está siendo materia de estudio por parte del fiscal Juárez Atocho en su autonomía, y seguramente la siguiente semana tomará las medidas que correspondan al aseguramiento. Según su versión, la sentencia del TC que excarcela a Keiko plantea una figura paradójica. Las razones que mandaron a la investigada a la prisión preventiva han quedado intactas para él. Hubo coincidencia solamente en la decisión de excarcelar, pero no en los fundamentos para ello. Finalmente, hay que retrotraer toda la estación procesal correspondiente, que es nuevamente plantear el requerimiento de prisión preventiva. El tribunal no ha declarado insubsistente el requerimiento de prisión preventiva del fiscal Pérez, de tal manera que lo que corresponde es ir nuevamente a la estación procesal, en la que en audiencia se tendrá que discutir nuevamente ello. Y si se tiene que volver a discutir, no solamente estarían todos los elementos, sino que todos los de este año también, ¿no? Esta noche solamente en Panorama. Yo le planteo la primera pregunta. Algunos dirían que ha sido una semana que causa un revés a la labor del equipo especial por tres aspectos: la excarcelación de los árbitros, la investigación a Villanueva, que tuvo indicios de una posible infiltración, y la salida de la señora investigada Keiko Fujimori. ¿Correcto? ¿Esto es un revés para el equipo especial? No, de forma alguna, porque nosotros somos conscientes que manejamos un caso de alto perfil. De hecho, cuando la Sala Superior, en el caso de los exárbitros que usted hace referencia, toma la determinación de declarar infundado un requerimiento del Ministerio Público, debemos también interpretar esto como parte de las reglas de la litigación. Es decir, que así como confirmó la decisión de que 5 árbitros se declare fundada la medida de prisión preventiva y contra 2 de ellos arrestos domiciliarios, nosotros como tal podemos no necesariamente estar de acuerdo con esa argumentación jurídica de parte de la sala, pero la respetamos, porque precisamente la garantía de pluralidad de instancia está para eso. De la misma forma que sucedió en el caso de la señora Fujimori, en donde las 3 instancias del Poder Judicial, además instancias altamente especializadas en criminalidad organizada y en materia penal, decidieron que era estrictamente razonable y necesaria la medida de prisión preventiva por obstrucción de parte de la señora Fujimori. Entender que estas son vicisitudes propias del desarrollo de las mismas, pero que nosotros las enfocamos desde nuestra perseverancia y desde nuestra motivación de que estamos haciendo nuestro trabajo en el camino correcto. La investigación al ex premier Villanueva caminaba aquí, creo que con muchos indicios en el caso Lavallato, pero la investigación de la Fiscalía Suprema de esta semana por tráfico de influencias revela que un fiscal adjunto que contactó a Villanueva logró una reunión con un fiscal adjunto de vuestro equipo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de eso, no? Nosotros como tal lo que hacemos es inmediatamente reaccionar ante una circunstancia de esta naturaleza, procedemos a los correctivos que están definidos por la separación del fiscal, y desde ese punto de vista nosotros más bien nos enfocamos en que la investigación, como correctamente usted lo ha dicho, ha avanzado de una forma notable. Es decir, el avance de la investigación en el caso San José de Sisa específicamente es uno de los casos que nosotros consideramos que está en mayor madurez,
porque no solamente existe una declaratoria de culpabilidad expresa de la persona jurídica, colaboradora Odebrecht, sino que también se han sumado colaboradores eficaces no solo extranjeros, sino también nacionales. Entonces, de esa perspectiva, ahora que encontramos todas estas penosas circunstancias dentro de las cuales nosotros tenemos que necesariamente también hacer una evaluación como equipo, eso está siendo materia de estudio por parte del fiscal Juárez Atocho en su autonomía, y seguramente la siguiente semana tomará las medidas que correspondan al aseguramiento y a la mejor perspectiva de ver cómo se debe enfocar el avance de las investigaciones. Vamos de frente al caso Keiko Fujimori. Después de leer y después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿cuál es su opinión certera y directa? Para nosotros resulta ser un fallo contradictorio, un fallo que tiene en sí misma muchas paradojas y que eso la desvincula desde el punto de vista técnico y nos hace generar más bien sospechas de que podrían haber existido criterios ajenos a lo que es estrictamente la normatividad constitucional y procesal penal. Pero de cualquier manera, el contenido de la decisión es el que es objeto de crítica por parte nuestra. Por ser tema complejo, para entender la versión de Vela se debe entender el fallo. Se necesitaban 4 votos para excarcelar a la investigada Fujimori y se lograron. ¿Cómo? 3 tribunos, Blume, Sardón y Ferrero, deshicieron una a una la sustancia de los elementos de convicción más importantes. Esto quiere decir que desacreditaron las resoluciones de primera, segunda y tercera instancia que mandaron y mantuvieron a Keiko Fujimori presa. Es decir, según el voto en conjunto de los 3, fueron resoluciones incorrectas. Así desarmaron también el tan mentado peligro procesal. Más un tribuno, Carlos Ramos, que dijo que las resoluciones judiciales sí eran correctas, a contracorriente de los 3 primeros, pero que, según él en su voto individual, el peligro procesal había disminuido al día de hoy por cosas como el cierre del Congreso, llegando así a declarar fundada la excarcelación. Así se lograron los 4 votos. La crítica del equipo especial tiene 2 partes. La primera parte es por el voto individual y la razón de ese voto de Ramos. El voto del señor Carlos Ramos es un voto que no concuerda con ninguno de sus argumentos. Es más, expresamente... Con los argumentos de los 3 primeros. Blume, Sardón, Ferrero. Efectivamente. Expresamente dice en su voto que deben ser declarados infundados esos argumentos e improcedentes. Claramente lo dice. Sin embargo, trae un argumento fuera de toda la discusión de su conocimiento privado. Incluso es un argumento posterior a la última decisión del propio Poder Judicial, que es el cierre del Congreso de la República, y a partir de eso conecta ese hecho en particular con un decaimiento del peligro procesal. En esa medida, nosotros también tenemos una grave crítica, porque eso infracciona directamente el principio de legalidad procesal penal. ¿Por qué? Porque en materia procesal penal existe un mecanismo exactamente idóneo para poder pedir el cese de la prisión preventiva, que se realiza a pedido de cada investigado que está sufriendo la medida de coerción. Ya, a ver, déjeme tratar de... porque es un lenguaje técnico el que usted utiliza. Usted está diciendo que si Ramos piensa que decayó el peligrosismo procesal, como dicen ustedes los fiscales, porque se cerró el Congreso, eso no tiene nada que ver con esta sentencia y eso se llama cese de prisión preventiva. Y lo deben pedir los abogados de Fujimori. Claro, porque están en su derecho de pedirlo tantas veces tengan elementos que cuestionen la prisión preventiva. Entonces, ese es un argumento que tiene que salir de la propia parte y que tiene que ser expuesto ante un juez ordinario, ante un juez penal. O sea, que yo haya puesto como argumento decayó el peligrosismo procesal porque, por ejemplo, se cayó el Congreso o se disolvió el Congreso, no es argumento de este análisis constitucional. Es como si se sustituyera en la defensa de la señora Fujimori. Es como si actuara como el abogado defensor de la señora Fujimori. Ramos. Efectivamente. Para Vela, lo que hizo Ramos fue proponer y aceptar un llamado cese de prisión preventiva, algo que piden los abogados ante los jueces,
para sus clientes cuando disminuye el llamado peligro procesal. Carlos Ramos, según usted, sostiene lo que parecería un pedido de abogado de cese de prisión preventiva. Totalmente, porque además lo hace de oficio, porque además es un hecho que no tiene absolutamente que ver con ninguna de las decisiones judiciales en materia de examen. Pero no puede decir, bueno, él es tribuno, es su criterio, así es la ley, ¿no puede Claro, decir pero, eso? pero los tribunos no están exentos de respetar la legalidad procesal penal. Por eso es que existe un mecanismo expreso dentro de la ley procesal penal, que es el cese de la prisión preventiva. La segunda crítica del equipo especial señala que los 4 tribunos que liberaron a Fujimori no tuvieron ni un argumento en común. Es más, se contradijeron, solo concordaron en la parte resolutiva fundada, pero no en los argumentos para eso. Para que el público entienda, hay 3 tribunos, Blume, Sardón, Ferrero, que en criollo, como yo le diría para que se entienda el público mayoritario, destrozan las resoluciones que mandan a prisión preventiva a Keiko, tanto la primera como la segunda. El 4º voto no está de acuerdo con esos argumentos, pero está de acuerdo en la liberación. Es decir, hay 4 votos que están de acuerdo en que se libere a Keiko Fujimori. ¿Por qué ustedes critican eso? O sea, ¿dónde está el error? ¿Por qué está mal? Porque ninguno de esos votos es un voto que tenga una concordancia con la parte resolutiva. Nosotros reconocemos de que efectivamente lo que se ha ordenado por parte del Tribunal Constitucional es que se excarcele a la señora Fujimori como una consecuencia de la nulidad de todas las decisiones del Poder Judicial. En ese sentido, lo que tendríamos que encontrar de los 4 votos es que exista una controversia sobre las decisiones del Poder Judicial. Y si bien es cierto, los 3 votos de los magistrados Blume, Sardón y Ferrero efectivamente tienen esa posición, no llegan a concretar un 4º voto y por tanto todos sus argumentos terminan siendo de contenido vacío. Es decir, los propios tribunos han admitido de que no hay resolución en sus votos, en sus 3 votos. En conclusión, lo único que ha sido congruente en las decisiones de ambas posturas, por decirlo de alguna forma, es solamente la parte resolutiva. Según la versión de Vela, se debe coincidir en decisión, pero también en sus argumentos. Y en este caso lo que encontramos es que las argumentaciones son absolutamente divorciadas, porque al no existir 4 votos en los argumentos de los 3 tribunos, no existe resolución, por tanto no existe ejecutabilidad. Entonces, en el caso del señor Ramos tampoco alcanzan los 4, porque solamente está su voto. Entonces, al momento de ejecutar, no alcanzamos ningún argumento que haya contenido los 4 votos y que pueda establecer una violación expresa en materia constitucional. ¿Qué dice la jurisprudencia de las sentencias del TC cuando yo no tengo iguales razones? Existen 2 antecedentes respecto a ello, de que no solamente tienen que coincidir las partes resolutivas, sino que los argumentos también tienen que ser parte de lo que es una decisión que tiene que establecer coherencia y logicidad. En estos casos no puede haber ninguna ni coherencia ni logicidad, por lo que hemos explicado, porque no están de acuerdo en nada. Entonces, las propias resoluciones del Tribunal Constitucional, tanto en el caso del Frontón, que fue un caso de público conocimiento, el caso de la reinterpretación que hicieron del fallo del tribuno Vergara Gotelli, o sea, sí se puede y en el caso Muñoz Chao, también en ambos casos específicamente dice que no basta con que solamente exista una coincidencia con el fallo, sino que los argumentos en sí mismos son los que determinan la razonabilidad de la decisión. El tribuno Blume ha dicho respecto a la ejecutabilidad que reclamó Pérez, que la sentencia es inamovible, que tú digas que Ramos en razones no coincidió conmigo, Sardón y Ferrero, es nada, es inamovible la sentencia. Bueno, el tribuno Blume sabe de que el artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece claramente la posibilidad que de oficio o a instancia de parte se puedan realizar todas las aclaraciones que correspondan a quien tiene derecho a hacerlo. El equipo especial señala que, por no haber sentencia de 4 contra los elementos de convicción que ellos presentaron contra la investigada, estos elementos están intactos. Todas las razones, según ustedes, están incólumes. Las razones de la prisión preventiva. Pero
De hecho, tal no como se ha está- logrado 4... Sí, todos los elementos, y si se tiene que volver a discutir, no solamente estarían todos los elementos, sino que todo lo de este año también. Finalmente, hay que retrotraer toda la estación procesal correspondiente, que es nuevamente plantear el requerimiento de prisión preventiva. El tribunal no ha declarado insubsistente el requerimiento de prisión preventiva del fiscal Pérez. De tal manera que lo que corresponde es ir nuevamente a la estación procesal en la que en audiencia se tendrá que discutir nuevamente ello. Bien, esa fue en todo caso la versión de parte del coordinador, pero sobre todo del hombre fuerte del equipo especial Lavajato, quien sí, valgan verdades, vienen lidiando con grupos políticos, gremiales y económicos que sí, son de poder, sin duda sumamente fuertes. Pero el tema de debate es el uso que se le está dando a las, o que ya es como una herramienta muy recurrente, a las prisiones preventivas, cuestionadas tanto como el propio fallo del Tribunal Constitucional. Y para conversar